Hola a todos, buen día, espero que estén bien. Creo que ya logramos salir en Facebook. Bienvenidos, creo que ya. Sí, muy bien. Hola, pues buen día a todos. Vamos entonces a hacer el servicio del día para empezar después con la charla. Hacer el servicio del día para empezar. Muy bien, entonces creo que ya están viendo ahí. Vamos con los poderosos decretos del arcángel Miguel. Ya saben, ahí al unísono cada quien. Dice, poderosos decretos del arcángel Miguel. Aquí está el aleteo brillante de la inminente llegada del príncipe de los cielos, el arcángel Miguel, trayendo en su mano derecha la espada flamígera de fuego azul iridiscente, para hacernos portadores de la espada de luz azul que corta y libera toda atadura que nos impide volar al reino de Dios de perfección, a vivir en comunión con los santos y los ángeles. Yo soy, tomando con mi mano derecha la espada de luz azul del arcángel Miguel, que corta y libera toda falta de sabiduría, de libertad económica, de gobierno divino, de honestidad, de seguridad, de libertad, de bondad, de respeto a la vida, de concordia, de paz y todo lo que cause malestar, falta de sosiego, de certidumbre, los apegos a todo lo pasajero, falso, ilusorio y ausencia de verdad. Espada del arcángel Miguel, cortilibera, 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 el sufrimiento, la causa del sufrimiento, los deseos, la ignorancia y la ceguedad. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer arcángel del cielo, arcángel de la protección, rey y señor de las huestes angélicas, vencedor de las tinieblas, ven con tu flamígera espada y tu corte de ángeles del relámpago del fuego azul, de todas las órdenes y grados, ven con el círculo del rayo azul, el cinturón de luz electrónica, con el fuego sagrado desde el trono de Dios, y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad, salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con los semejantes. Manifiéstate, 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 corte y libera, corte y libera, corte y libera, rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera, protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia este país y esta persona, cada gobernante y agente de poder, de toda energía mal calificada, espíritu maligno, elemental engañoso, creación humana imperfecta, lazos del maligno, limitación económica y mental, gobierno imperfecto, terrorismo, desorden, oscuridad y retraso. Saca toda esa energía de este lugar, aquí, ahora y siempre, y llévala al gran sol espiritual central, para que sea transmutada y devuelta a la tierra en la libertad, tranquilidad y paz que da el amor divino. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo soy la cruz azul del arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del arcángel Miguel. Tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie. Yo soy conjurándote a desaparecer, yo soy conjurándote a desaparecer, yo soy conjurándote a desaparecer. Rayo azul, yo soy la libertad financiera y el gobierno divino de justicia, unidad, paz y libertad que Dios desea. Llena la tierra de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Paz, paz, paz. En la tierra los hombres de buena voluntad. Yo soy investido con el más grande poder de protección contenido en el manto azul del arcángel Miguel y el cinturón electrónico del anillo de luz no pase, diciéndole a toda maldad de persona alguna, no pasarás, no pasarás, no pasarás. No hay reino, gobierno, comando, provisión económica, gloria y poder más grande en el universo que el amor del yo soy Dios. Le digo a toda personalidad y entidad perturbadora, Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios ama más que tú, Dios sube más que tú, Dios consagra más que tú, Dios da más que tú, Dios libera más que tú, Dios perdona más que tú. Cada célula de tu persona, este lugar y este país es sellada con el poder irresistible del amor divino. Amor divino rodea, amor divino rodea, amor divino rodea, para que toda la energía sea ascendida al gran sol espiritual central, para ser purificada y devuelta a la tierra en amor divino. Yo soy sellando esta situación en la llama sagrada del corazón de Dios. Yo soy en mí, en ti y en esta situación, el fuego sagrado del corazón de Dios que rodea, rodea, rodea y nos hace invisibles, invencibles a toda creación siniestra, a toda energía inferior a lo que Dios es. Yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sustancia eternamente sostenida en ti y esta situación
hasta el final de los tiempos y su liberación final, la ascensión a la luz de Dios que nunca falla. Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria, eternamente sostenidos aquí, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Muy bien. Muy bien, creo que no me estaban escuchando, pero ya estoy ahí de nuevo. Listo. Oigan, pues vamos entonces a empezar. Vamos con este capítulo que tiene que ver con trascender las gunas. Creo que muchos de ustedes ya conocen este concepto porque es un concepto que viene en bueno, en metafísica se estudia mucho. Seguramente conocen esta idea de rajas, tamas y sattva. Muy probablemente ya lo conocen. Déjenme compartir por acá. Y déjenme ponerles acá. Ya está. Y bueno, lo interesante es que en esta parte el maestro dice que estos tres estados de la naturaleza, que ahorita vamos a ver cuáles son estos tres por si alguno de ustedes no lo conocen, se supone que se tienen que trascender. Y vamos a ver que se parece mucho a lo que ya hemos visto en otras charlas, donde el maestro, bueno, Krishna le va a contar a Arjuna cómo es que nosotros, cómo se ve una persona, ¿no? Que ha alcanzado la sabiduría. Y esto se parece mucho a lo que pasa con las personas que logran trascender las gunas. Eh, el capítulo empieza así. Dice, ¿no? Oh guerrero de brazos poderosos, las gunas inherentes a Prakriti son sattva, rajas y tamas y aprisionan en el cuerpo al morador imperecedero, ¿no? O sea, como que estas tres actividades lo que hacen es que mantienen preso pues al alma, ¿no? Al morador imperecedero. Entonces, por eso es que se tienen que trascender. Y entonces dice, ¿no? Oh alma impecable, Arjuna, de estas tres gunas la mejor o digamos que la que más te hace bien en el planeta Tierra es esta que se llama sattva, porque confiere la iluminación y la iluminación, pero ella también ata al hombre mediante el apego a la felicidad y el apego al conocimiento. Entonces está interesante porque, pues a pesar de que hay, digamos, una mejor que otra, en este sentido, ¿no? Como que es mejor o sea, el maestro le dice, pues es mejor sattva que rajas y tamas. De cualquier manera, eh, ay, perdónenme, un momento. De cualquier manera, el punto sería que nosotros tendríamos que superarlas, ¿no? Independientemente de que sattva es la que confiere iluminación y salud, tendríamos que superarlas. Aquí yo lo que hice fue que rescaté la definición de las gunas del sitio de Paramahansa Yogananda. Ahí hay un glosario, es un glosario interesante. Por ejemplo, cuando ustedes vean un término en la metafísica que a lo mejor no conocen y que les gustaría explorar desde el punto de vista, por ejemplo, de Paramahansa Yogananda, se pueden conectar a la página del Self-Realization Fellowship y ahí van a encontrar un glosario y en ese glosario, por ejemplo, viene este término de gunas y lo definen así. Dice, son los tres atributos de la naturaleza, tamas, rajas y sattva.
que sería tamas, obstrucción, rajas, actividad y sattva, expansión o masa, energía e inteligencia, ¿no? Entonces, masa, obstrucción, actividad, energía, expansión, inteligencia. En el ser humano, las tres gunas se expresan como ignorancia o inercia en tamas, actividad o esfuerzo en rajas y sabiduría en sattva. Entonces, eso está interesante porque, pues bueno, se supone que lo que nos va a platicar en este capítulo Krishna, ¿no? Que va a platicar con Arjuna, es que nosotros tendríamos que superar estas tres gunas, aunque la mejor o en la que tendríamos que permanecer en nuestra vida es en sattva, ¿no? Lo que se conoce como la expansión o la inteligencia, porque vamos a ver que una persona que se la vive, por ejemplo, en la primera, ¿no? Que por ejemplo es tamas, que es esta cuestión de la ignorancia o la inercia, en el no hacer nada, pues va a sufrir, ¿no? O sea, sufre en algún momento las consecuencias de tener la inactividad, pero también una persona que se la vive en rajas, que todo el tiempo está en actividad, está haciendo esfuerzos todo el tiempo, también va a quedar como aprisionado en la materia. Entonces vamos a ver cómo es que se supone que se equilibran las tres y cómo es que también se trascienden. Le dice Krishna, ¿no? A Arjuna, le dice, oh hijo de Kunti Arjuna, comprende que la activadora rajas se encuentra saturada de pasión, ya saben, la actividad y el esfuerzo, y da lugar al deseo y al apego. Ella ata fuertemente al alma encarnada al hacer que se aferre a las acciones. Entonces es interesante, ¿no? Pero nos dice aquí Krishna que el permanecer con esta idea que tal vez yo lo podría, eso es de mi cosecha, como comprender estas ideas, ¿no? Del esfuerzo en el mundo físico, del que tú haces en el mundo físico todo, de que todo depende de ti en el mundo físico, ¿no? De que tú tienes que luchar, ¿no? Es como ese plano de la lucha o, por ejemplo, es una vida muy materialista, no una vida en donde estás como muy atado al materialismo y entonces no logras ver nada más, estás todo el tiempo en esta idea del hacer, pero dice Krishna que esto te lleva como al deseo y al apego por las acciones. Por eso, seguramente ustedes habrán visto que en algunas ocasiones, bueno, no en algunas, ¿verdad? Casi todas las pruebas que nosotros tenemos en el plano físico nos llevan al desapego, ya sea de una acción, ya sea de algo que tú hiciste y te gustó mucho, de una familia, de una forma de pensar, de una forma de ser. Entonces le dice, si tú te la vives en este rajas, que parece ser que es lo que a mucha gente le gusta, ¿no? La actividad todo el tiempo, el esfuerzo todo el tiempo, pues te puedes quedar atrapado en esta cuestión de la pasión y el deseo. Ahora, le dice, oh Arjuna, debes saber que tamas surge de la ignorancia y encarna y engaña a todos los seres encarnados. Ella los ata mediante las ideas erróneas, la pereza y el sueño. Dice, sattva, bueno, primero vamos a terminar aquí rápido, ¿no? Que esto esté interesante, porque muchas veces como que nosotros pensamos en, en esta idea de, déjenme ver si puedo señalarles esta parte. Como que muchas veces nosotros pensamos en esta idea del sueño como estar dormidos, o sea, literalmente, ¿no? El no me quiero levantar, prefiero quedarme todo el tiempo en la cama, que sí, en el mundo físico a veces se ve así, ¿no? Cuando ves gente que de plano no tiene fuerza, ¿no? Para levantarse o para hacer por muchas cosas, ¿no? O sea, no tenemos por qué juzgar a una persona que se encuentra en esa situación, pero creo que no nada más está hablando del sueño físico, sino también este estado en el que nosotros pues tenemos los ojos abiertos, pero en realidad dormimos, ¿saben? Como que eso es algo pues muy común en la humanidad. Incluso tú puedes ser así súper estudiante y estar en todas las charlas y todo y dormir profundamente, ¿no? Si ustedes lo han visto, uno puede tener así 20,000 conocimientos, leer un montón de libros, pero dormir, estar desatento.
no poner en práctica nada, ¿no? Y pues pasas la vida, como que más bien la vida se vive en ti, porque el querer despertar, pues implica un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que nos cuesta mucho hacer es el querer estar en el presente, tal y como es, sin resistencia, sin oponerse a las cosas, sino viéndolas y con la inteligencia suficiente para saber cuándo, cómo, de qué manera transmutarlas, moverlas, etcétera, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, el otro lado es el rajásico, el que no acepta nada, ¿no? El que siempre es resistente, el que todo lo quiere deshacer. Y eso también te ata, por ejemplo, a pensar que en una situación todo depende de ti, que tú eres el que tiene que resolver y que todo depende del exterior. Y este lado te lleva como a las ideas erróneas, a la pereza, ¿no? Al no querer estar despierto y por lo tanto, pues al sueño, ¿no? Dice Isa, a mí me pasó que en perseverar yo quería aprender a bailar tango y lo intenté 3 veces hasta que se me dio. Entonces mi perseverancia se transformó en terquedad. Y entonces, ¿cómo vio el límite sutil? Ah, de no pasar a la terquedad. Mira que eso está interesante, Isabel. Yo creo que cuando uno es terco con algo, empieza el sufrimiento. Pero un sufrimiento que la verdad no es una cosa porque no sé si ustedes lo ven. Por ejemplo, cuando tú intentas hacer algo, generalmente hay una fuerza contraria. Esa fuerza contraria se presenta. A veces es una fuerza contraria en el interior, a veces es en el exterior. Si tú estás como atento, tú tienes la capacidad de calificar esa fuerza contraria como algo que te va a hacer avanzar, no como algo que te va a tirar. El negativo lo que va a decir es, no, terrible, no me dejan avanzar, no puedo, la vida, los otros, la fuerza, lo que tú quieras. Pero una persona que está despierta como que sabe que eso se está presentando para que uno pueda hacerlo mejor. Pero creo, Isa, que ese movimiento tiene que ser con cierto sabor en el interior, en donde el esfuerzo y la entrega, si es pedido, pero no está esta lucha. Una cosa creo que es luchar y agarrarte así a golpes con todo, ¿verdad? Y porque yo quiero y forzar cosas. Y otra cosa es dar lo mejor de ti, incluso lo que tú pensabas que no podías para alguna situación, ¿no? Que la verdad es que no creo que esté incorrecto, pero sí hay un sabor cuando las cosas empiezan a forzarse y la vida te empieza a mostrar. Fíjate que yo tuve también una experiencia interesante. Yo varias veces en mi vida he intentado estudiar medicina, homeopatía en particular, pero por alguna razón, cada vez que yo he emprendido ese camino, hay algo que lo detiene y que no permite como que completar algunas cosas, ¿no? Y como que la vida va marcando que a lo mejor ese no es el camino, que a lo mejor eso es algo que a mí me gustaría mucho hacer, probablemente en vidas pasadas yo lo he hecho, he estado en contacto con eso y hay una añoranza, lo que sea, pero la propia actividad y las propias cosas ya no, o sea, como que eso se empieza a convertir en una lucha con lo que no debe de ser. Entonces, no es que uno no le ponga esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo está, uno va, estudia, lee, quiere, va, etcétera, pero es como cuando dice Florence Scovel Sheen y Connie Méndez, ¿no? Connie Méndez te dice que no vas a tener que mover un dedo. No creo que eso signifique que tú no tengas que hacer algo en el mundo físico con cierto esfuerzo, pero el punto es que no te tienes que pelear y no tienes que luchar y no tienes que estar con ese sabor de forzar. Entonces, yo creo que si tú lograste algo, ¿no? Que fue satisfactorio para ti, ¿no? Como llegar a ese baile por algo en ti que quería, etcétera. Si eso fue en armonía para todo el mundo de manera perfecta y ya fue un check para ti, pero no generó mayor situación, no fue terquedad, sino perseverancia, ¿no? Como decir, bueno, ¿no? O sea, pues puedo hacerlo, ¿no? Etcétera. Pero obviamente ya cuando esas cosas, ¿no? Empiezan ya no a ser en armonía para todo el mundo, ¿no? Ya hay cosas que solito ustedes van viendo, ¿no? La vida solito va poniendo algunos caminos y las va facilitando. Creo que el error está en pensar también en que uno no tiene que hacer nada, o sea, tiene que haber como un equilibrio, ¿no? eh, tiene,
o sea, incluso por ejemplo, los grandes seres, ¿no? O sea, seres que están muy adelantados, tienen la capacidad de solo sentarse y esperar lo que la voluntad divina traiga para ellos. Pero esos grandes seres lo pueden hacer porque ellos no se resisten a ninguna experiencia. No sé si ven cuál es la diferencia con nosotros, que a lo mejor si nosotros no tenemos ese entrenamiento, cuando venga una experiencia que según tú no te convenga o según tú no te guste, te vas a resistir. Y entonces ahí es cuando uno dice, ah, como que esta idea, ¿verdad? Pues no es algo, o sea, necesita un trabajo. Y ese trabajo implica querer trabajar cualquier cosa que se te presente, ¿no? Cualquier cosa que se te presente para transmutarla, para no aceptarla y cambiarla, como sea, ¿no? Pero no implica una cosa pasiva, porque incluso el ser adelantado que está ahí sentado y dice, a ver, va, lo que venga, tiene la capacidad de no resistirse, de confiar y de trabajar internamente, pues cualquier experiencia que venga. Yo recuerdo mucho que en el Rosario hay un misterio en donde está Jesús bueno, está en el huerto Getsemaní, me parece que es ahí, y él dice, ¿no? Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no permitas que no se cumpla tu voluntad. O sea, ¿no? Como que si tú consideras que yo no debo de vivir esta situación incómoda, ¿verdad? De pasar por lo que voy a pasar, retíralo, pero que tu voluntad se cumpla, ¿no? Porque pues imagínense lo que hubiera pasado si Jesús se echa para atrás, ¿no? Ante esa situación que estaba por vivir, que por supuesto no era, no era agradable en el mundo físico. Él estaba en el huerto de Getsemaní y sabía todo lo que venía. O sea, él ya sabía que venía la traición, todo eso que iba a tener que vivir, pero dice eso, ¿no? O sea, bueno, si quieres aparta esto de mí, si yo no tengo que beber de este dolor, pero que tu voluntad se cumpla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ver la diferencia, que ustedes aprendan a leer en el libro de la vida y creo que una señal muy particular es la fluidez, ¿no? La naturalidad, lo cual no significa que cuando una situación cueste cierto trabajo o pida cierto esfuerzo, no debamos incursionar en ella, pero incluso ese esfuerzo y ese deseo de lograr aquella cosa debe de ser armonioso, no debe de ponerte en una lucha irreconciliable, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí, porque justamente creo que si uno no tuviera ese impulso tal vez de rajas, te quedas aquí. ¿No? Te quedas con la idea errónea. ¿Cuál es una idea errónea? El no creerte capaz de nada, ¿no? Y entonces yo conozco gente así, o sea, que a la primera que no pueden, agarran y dicen, no, pues, no, y dices, no, pues, o sea, es nada, o sea, lo que te falta es nada. La verdad es que creo que en el mundo espiritual esto se resuelve mucho con la idea de la aspiración. El aspirar a algo, ¿no? No significa que usted sea perfecto, que usted conozca todo, que usted sea así, así el ser perfecto. No, es una aspiración de vivir. Y eso creo que te saca del sueño, ¿no? Porque como bien diría George Ivanovich Gurdjieff, o sea, lo importante, bueno, se dice dentro, ¿no? de estas enseñanzas del cuarto camino, lo importante no es trabajar, lo importante es querer trabajar. Cuando una persona encuentra en sí misma el deseo de trabajar, no el trabajo en sí mismo, sino el deseo de trabajar, eso va transformando su vida porque lo que venga va a hacerle frente con esta aspiración del trabajo interior con lo que sea, ¿no? Entonces, se supone que ni rajas ni tamas. ¿Y qué pasa con sattva? Dice sattva impulsa al hombre a pegarse a la felicidad, rajas a la actividad
y tamas eclipsando el poder del discernimiento a la comprensión errónea, ¿no? Porque cuando dicen que la gente duerme, duerme porque no puede ver las cosas como son. Por ahí Ouspensky, que fue un discípulo del señor Gurdjieff, dice que cuando él en algún momento caminó por la calle un día, él tuvo una visión de cómo es que nosotros íbamos caminando y literalmente él nos veía en el mundo físico con los ojos abiertos, pero en el mundo etérico con los ojos cerrados. Y es así, ¿no? O sea, es como este tamas te va eclipsando, tu discernimiento no actúa y la comprensión empieza a ser errónea, ¿no? Entonces, ¿cuántas comprensiones erróneas ustedes no han visto? ¿Por qué? Pues por no conocer las leyes, ¿no? Por solamente vivir en el mundo físico sin tomar en cuenta el otro orden, ¿no? De ideas. Y bueno, dice por acá, ¿no? Sattva te va a querer apegar a la felicidad. Entonces, seguramente ustedes ya empiezan a saber cuál es la manera de superar las tres. Y pues el punto es, lo que hemos dicho toda la vida es no se apegue a nada, no se apegue a ninguno de los tres estados. Entonces Krishna le va a decir a Arjuna, ¿no? Los que se han establecido en Sattva tienen la oportunidad de ascender. Los rajásicos moran en una región intermedia, y aquellos que se encuentran absortos en Tama descienden. Entonces, ¿no? Literalmente la ignorancia, la pereza te lleva pues sí, ¿no? Como a permanecer todo el tiempo en un estado de conciencia bajo, bajo, bajo. Eh, en la cuestión de los rajásicos, siempre estás como en un limbo, ¿no? En la cuestión intermedia. ¿Por qué? Porque pues eres muy bueno en el mundo físico, ¿no? Te la vives esforzando, pero es todo lo que tú crees. Y el que está en sattva, ¿no? Que cultiva la sabiduría, tiene la capacidad de ascender, pero incluso tiene que desapegarse de eso mismo, de la propia idea, ¿verdad? Tiene que desapegarse, seguramente ustedes han visto que hasta el propio Gautama comenta, ¿no? Que en algún momento tú te tienes que desapegar de la enseñanza que él da. No puedes apegarte a nada, no puedes estar apegado a ninguna enseñanza, ni siquiera a un maestro. Por ahí hay algunas anécdotas de personas que encontraron, ¿no? En el mundo físico encarnados a gurús, ¿no? Suyos que estaban destinados a encontrar. Y el mismo gurú en algún momento le dijo, es momento de que usted se desapegue de mí, que no haga contacto conmigo ni siquiera con una fotografía, que no haga contacto conmigo de ninguna manera, porque lo que usted tiene que hacer es empezar a trabajar con lo que sucede en su interior. Usted tiene que lograr que entender que su yo soy, que su espíritu es su maestro. Yo lo he guiado, yo he estado con usted, pero en algún momento usted tiene que desapegarse. Hay una historia muy bonita que pueden escuchar en internet, lo pueden buscar. Es la historia de Paul Brunton con un cedro. Él encontró en sus viajes por los Himalayas, él generó una amistad con un cedro. Él se sentaba a meditar a los pies de ese árbol y ese árbol se comunicaba de manera interna con él. Era un árbol muy, muy evolucionado. Y llegó un punto en donde él tenía que dejar ese sitio y tuvo que ir a despedirse del cedro. Y el cedro se lo dijo, o sea, el cedro, imagínense un ser, van a escuchar ahí la conversación que él tuvo en el interior con él, con ese cedro, y el cedro le decía, ¿cómo crees que yo no sé que la vida que antes tenías, antes de llegar aquí, no te iba a volver a llamar? Yo sé que es esa misma vida la que te ha vuelto a llamar y a donde tú tienes que regresar. Pero él le decía, eh, tú conoces la ley de las cosas y aunque tú no estés aquí físicamente, nosotros estamos unidos por una cuestión interior y nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Entonces, eso se lo dijo la conciencia de un cedro, ya una conciencia muy avanzada que pues por supuesto conoce muy bien qué significa esta cuestión del desapego, ¿no? Y entender pues el camino que tiene cada ser en algún momento. En este sentido, le va a decir, entonces, Arjuna le va a preguntar a Krishna, entonces, ¿cuáles son las características del hombre que trasciende estas tres modalidades? ¿Cómo se va a comportar?
y cómo supera las tres. Y entonces le va a decir Krishna o Arjuna, ojo, bien interesante, el que no detesta la presencia de las gunas, la iluminación, la actividad o la ignorancia, ni deplora su ausencia. Entonces, ni la detesta y dice, no deseo esto, ni tampoco desea que un esté. Como que el desapego por completo y la observación de las cosas tal cual son, ¿no? Existen estas tres modalidades de la naturaleza, se expresan en ciertos momentos y de cierta manera en el ser humano, pero no adelanta usted si rechaza una o desea otra. Entonces dice usted no deteste y tampoco anhele, ¿no? Y se sienta mal por la ausencia de otra, ¿no? Entonces, creo que es la misma respuesta que nos ha dado en capítulos anteriores, es no se apegue a nada. Ustedes ya saben que, por ejemplo, la enseñanza de Gautama va por ahí, ¿no? Cuando Gautama explica, ¿no? ¿Qué es la meditación vipassana? Él te va a decir, o sea, el ser humano sufre y sufre por el deseo, pero no es el deseo de querer algo nada más, es el deseo de querer algo que no le pasa y también de que no le pase algo que sí le pasa. Entonces dice, ahí es por, el ser humano está envuelto, ¿no? En eso. Entonces aquel que sufre porque no es un iluminado, ¿no? Hay personas que literalmente, pues, o sea, yo he escuchado estas historias, ¿no? Gente que compra workshops de fin de semana, paga un montón de dinero y piensa que va a iluminarse. O sea, piensa que verdaderamente va a lograr la iluminación así y se van muy desasosegados porque dicen, pues yo pensé que esto era para eso, ¿no? Y pues ¿saben? O sea, como estas ideas erróneas, ¿no? Sobre estos procesos, el punto es no se apegue a ninguno, ni se apegue a la idea de la iluminación porque usted va a sufrir, ni se apegue a la idea de la actividad porque también usted va a sufrir, y tampoco se apegue a la idea de la ignorancia. Sepa que eso surge en la naturaleza de alguna forma, pero no lo deteste ni tampoco lo añore. Dice después Krishna. Ojo, si cuando una persona desencarna predominan en él las cualidades propias de sattva, el cultivo de la inteligencia, la felicidad, este se va a elevar a las inmaculadas regiones en las que moran los conocedores del más excelso, ¿no? Entonces, obviamente lo que más nos conviene cultivar es sattva, pero con desapego, sin identificación. Cuando una persona desencarna, prevalece en rajas, la persona renace entre quienes se hayan apegados a la actividad. O sea, no puedes pasar de ese nivel, ¿no? Es lo que hemos dicho, el último pensamiento cuando uno va a desencarnar es sumamente importante. Entonces, si usted se encarna con una actitud de lucha rajásica de la actividad, vas a encarnar en ese mismo punto y vas a volver a encarnar a través de almas que estén en ese mismo punto, porque es a donde pueden llegar para atraerte otra vez a este planeta. Dice, el que muere inmerso en tamas entra en la matriz, medio ambiente, familia o estado de conciencia de aquellos que están profundamente engañados, porque no puedes subir de ese plano, o sea, lo que nos ha dicho, ¿no? Si tú desencarnas con ese estado de conciencia, uno permanece en ese nivel. Entonces, cuando haya oportunidad de reencarnar, pues te va a jalar conciencias que están en eso mismo, ¿saben? O sea, son conciencias que solo llegan ahí y entonces, pues tú vas a ser atraído a ese nivel de conciencia de ignorancia, ¿verdad? Por eso ya ven que pues uno va trabajando a lo largo de sus estudios, ¿verdad? Que si tiene que volver a encarnar, que lo hagas en una familia en donde exista luz, que exista enseñanza, pero también, o sea, tampoco puedes estar clavado en esta parte, ¿no? De lo rajásico, porque si eres una persona sumamente materialista, si tú consideras que este mundo es lo único, si no tienes ningún otro conocimiento o has rechazado cualquier otro conocimiento, pues encarnas en lo mismo y vas a quedar ahí atrapado. Eh, y después le dice Arjuna, ¿no? ¿Cuáles entonces son las características del hombre que ha trascendido las tres modalidades? Dice,
el que no detesta la presencia de las gunas, iluminación, actividad de ignorancia, ni deplora su ausencia, que no se siente, ojo, preocupado ni afectado por las tres modalidades, ¿no? No se preocupa ni se siente afectado. Al comprender que solo ellas operan en la creación, que no permite que su mente oscile, sino que se mantiene siempre centrado en el ser, que permanece inalterable ante el gozo y el placer, ante la alabanza y el vituperio, que considera por igual un trozo de arcilla, un guijarro o una pepita de oro, que adopta la misma actitud ante lo desagradable o lo placentero, ya sean personas o experiencias, y que posee una mente firme. Entonces, nuevamente llegamos a la conclusión de que para trascender esto, lo que se requiere es tratar de vivir en equilibrio en el desequilibrio como está, ¿no? Es evidente que hay una idea errónea en el ser humano de que la vida tiene que estar en continuo equilibrio y no es así. En realidad la vida no hace una línea recta. En realidad la vida lo que hace es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Va haciendo como esas oscilaciones. Pero tú lo que tendrías que hacer es tratar de permanecer como en el punto medio entre esa oscilación que sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Entonces, eso está interesante, que como dice aquí, no se preocupe ni se afecte. Creo que al final nosotros lo podemos ver como con cualquier experiencia de la vida diaria. Lo que trata de enseñar este mundo y la enseñanza interna es que no te dejes tocar por las experiencias de la vida diaria. ¿Por qué? Porque comprendes que solo ellas operan en la creación. Es decir, tú sabes que esto solamente funciona en este plano de conciencia, que tú no eres el cuerpo. Cuando uno considera que uno es esto, uno es la mente, uno es la emoción y está como completamente clavado ahí, pues obviamente vas a sufrir, ¿no? Porque estás como que vibras solamente en este mundo denso. Pero si tú sabes que eso solamente actúa aquí, que esto solamente pasa aquí y que este mundo tiene estos desequilibrios, ¿no? Porque hay arcilla, hay guijarros y hay pepitas de oro. Si tú lo ves todo como esas diferentes expresiones y no te identificas y no te dejas tocar, se supone que vas a poder tener la misma actitud ante lo desagradable y lo placentero, ¿no? ¿Estamos en eso? Pues estamos en eso, ¿verdad? Por eso les decía que un sabio es el que se pone ahí y dice, órale, va lo que venga, pero lo que venga es lo que venga. O sea, no te vas a poner mal porque viene una experiencia que para ti resulte desagradable. Es lo que les decía, ¿no? Una persona que ya tiene cierta humildad y cierto trabajo interior va a ser grata por todo. Entonces le va a venir una experiencia que a lo mejor no le encanta, pero va a poder decir gratitud universo por esta experiencia. Ayúdame a mudar de punto. No se va a quedar ahí ni nada, va a decir ayúdame a mudar de punto. Yo quiero mudar de punto, pero no se va a resistir, no se va a poner mal, nada por el estilo, ¿no? Va a hacer lo que le corresponde. A lo mejor sí va a decir el no lo acepto, le quito poder, pero no en una actitud de lucha ni de rechazo por la experiencia, ¿no? Sino en la actitud de querer trascenderlo, de querer mudar de punto. Eh, y finalmente dice, ¿no? Ante la alabanza y el vituperio, que considera por igual el trozo de arcilla, y ojo, dice que no se deja influir por el respeto ni por el insulto, ¿no? Porque hay personas que se dejan influir por esto y entonces se creen, ¿no? Y entonces pues ya se elevan pues bueno, pierden el piso. Dice que trata de igual manera al amigo y al enemigo, ¿no? ¿Qué es un enemigo? No lo sé, pero al parecer hay ciertos actores que están en nuestra vida que en algún momento van a ocupar pues esta, esta, esta parte, ¿no? Que acuérdense que el Kurukshetra es interior, entonces pues cuando uno ve hay enemigos en el interior, ¿no? No sé, la avaricia, la codicia, el codiciar una vida que no es tuya o que no te corresponde, como que todo eso pues van siendo nuestros enemigos, ¿no? Y tal vez te encuentres en el exterior alguna expresión de eso que no va a ser más que un reflejo de lo que vive en ti.
pero que lo trates de igual manera. Búsquense por ahí en internet, hay un poema que se llama La casa de huéspedes de Rumi, y Rumi con ese poema te dice que tú eres como una casa de huéspedes. Entonces, que te van a venir un día, por ahí, una, no sé, te va a venir por ahí una tristeza, te va a venir por ahí un enojo, también te va a venir por ahí una felicidad. Y dice, tome usted todo como si fuera un huésped y trátelo de la mejor manera, porque usted no sabe quién los ha enviado y para qué los han enviado. Entonces usted es una casa de huéspedes, solamente véalo y trátelo de igual manera. Dice, ha abandonado todo engaño de considerarse, ojo, el autor de sus propias acciones, ¿no? Es el devoto, ese es el devoto que ha trascendido las tres cualidades. Entonces, ya no se cree protagonista de todo, ¿verdad? De yo hago, porque eso sería una actitud completamente rajásica, ¿no? El yo creo que yo hago todo, el todo depende de mí, pero está como, digamos, neutral y ecuánime ante las situaciones. No se identifica ni con el placer, ni con el dolor, ni con el respeto, ni con el insulto, ni con el amigo, ni con el enemigo, estén dentro o afuera de él. Entonces, pues esto es muy interesante porque finalmente, durante todo este texto, nos han mandado a lo mismo, ¿se dan cuenta? Continuamente nos han llevado a la misma enseñanza. No se deje tocar, no se deje afectar por lo que sucede ni afuera ni adentro. Obsérvelo como lo que es, neutralmente y con ecuanimidad. Haga lo que tenga que hacer para trascenderlo. Busque formas de trascenderlo, pida ayuda, haga sus ejercicios, decrete el camino que usted quiera para trascender, pero no se revele ante lo que usted considera injusto y tampoco se apegue ante lo que usted considera que se merece, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo por la charla de hoy. Nos vemos el próximo domingo para continuar estudiando este texto. Que estén muy bien. Gracias a todos. Un saludo. Gracias, Francisco. Gracias, Cris, Isabel, a todos los que están por ahí en Facebook. Fanny, Gracias, Guadalupe. Marianita. Buen día. Bien, gracias, Padre. Buen día. Adiós. Dios bendice tu bien. Gracias. Dios bendice su bien. Adiós. Chao.